Vivimos en un mundo en cambio que evoluciona y se transforma rápidamente. Lo que hoy es innovador, en poco tiempo queda obsoleto. Formamos parte de una sociedad dinámica, competitiva y exigente que nos invita e impulsa a cambiar con ella. Los hombres y mujeres de hoy precisamos estar al día, actualizar y mejorar continuamente nuestros conocimientos. Necesitamos seguir aprendiendo durante toda la vida. Lamentablemente, la enseñanza presencial, la enseñanza de siempre, la de las aulas, se muestra incapaz de proporcionar una formación de calidad a tantas y tantas personas que sentimos esa necesidad y la demandamos. La formación es un derecho de la persona y la formación para todos y durante toda la vida una meta. La falta generalizada de tiempo, la amplitud de los horarios laborales o las responsabilidades familiares impiden que muchas personas mejoren su formación. La distancia, los escasos recursos educativos y culturales de las zonas rurales o las dificultades de transporte que sufren las grandes ciudades se convierten muchas veces en serias barreras que impiden u obligan a renunciar a numerosos proyectos personales, entre ellos los de carácter formativo. La enseñanza abierta y a distancia se presenta hoy como una solución realista y capaz de ofrecer una formación flexible, innovadora, de calidad y a la medida para tantas personas interesadas en mejorar su formación. La enseñanza y el aprendizaje abiertos y a distancia son estrategias claramente diferenciadas de las de tipo presencial y con una serie de características propias, entre las que podríamos destacar las siguientes. La separación espacio-temporal profesor-alumno que condiciona la relación entre ambos. Por ello, el aprendizaje es básicamente autónomo e independiente. El empleo de numerosos medios tecnológicos, teléfono, fax, radio, televisión, ordenador, internet, que reducen e incluso eliminan las distancias, acercando los contenidos de formación a la persona sin distinciones y para todos. Es toda la organización quien apoya y motiva al estudiante, poniendo a su disposición un nutrido equipo de profesores, diseñadores, técnicos, tutores y especialistas con diferentes funciones. El profesor dialoga y se comunica de diferente manera con sus alumnos con el fin de desarrollar el trabajo independiente y autónomo de estos y lograr que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea flexible, personalizado y especialmente adaptado a las características de la persona adulta. La formación a distancia se basa en una concepción procesual planificada, científica, sistémica y globalizadora de todos los elementos que intervienen, incluyendo los procesos de producción y distribución de materiales de aprendizaje y la administración y coordinación de actividades que, dado su volumen, en algunos casos, pueden requerir procedimientos casi industriales. En suma, y desde nuestro punto de vista, la enseñanza a distancia es un sistema tecnológico de comunicación bidireccional que puede ser masivo y que sustituye la interacción personal en el aula de profesor y alumno como medio preferente de enseñanza por la acción sistemática y conjunta de diversos recursos tecnológicos y el apoyo de una organización y tutoría que propician un aprendizaje independiente y flexible de los estudiantes. No es aventurado afirmar que la enseñanza a distancia surge con el primer documento que alguien escribe y envía tratando de enseñar o explicar algo a otro. De hecho, ya en las antiguas civilizaciones encontramos casos cercanos a lo que hoy pudiéramos entender como una formación a distancia rudimentaria.
A decir verdad, el origen de la actual enseñanza a distancia se encuentra en la popular y conocida enseñanza por correspondencia, cuyos orígenes algunos los remontan a las epístolas de Platón a Dionisio, las cartas de Plinio el Joven, las cartas que Séneca escribe a Lucilio o las célebres epístolas de San Pablo. (1728). La Gaceta de Boston ofrece material de enseñanza y tutoría por correspondencia. 1833. Un periódico sueco avisa a los alumnos de que cambia la dirección postal para el envío de los trabajos. 1840. El inglés Isaac Pitman programó un sistema de taquigrafía a base de tarjetas e intercambio postal con los alumnos. 1891. El rector de la Universidad de Chicago funda un departamento de enseñanza por correspondencia. 1903. El español Julio Cervera Baviera funda en Valencia la Escuela Libre de Ingenieros. 1900-1925. Se inician experiencias de enseñanza por correspondencia en Australia, Noruega, Rusia y Nueva Zelanda. 1939. Se crea en Francia el Centro Nacional de Enseñanza a Distancia, CENED. 1946. La Universidad de Sudáfrica, UNISA, comienza a enseñar por correspondencia, convirtiéndose en 1951 en universidad que solo enseña a través de esa modalidad. 1962. Nace en España la experiencia del bachillerato radiofónico, que se convierte en 1968 en Instituto Nacional de Enseñanza Media a Distancia, INEMAD. 1969. Se crea la Open University Británica. 1972. Nace en España la que hoy es una de las más destacadas universidades a distancia del mundo, la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia. Además de la Open University Británica y de la UNED española, existen otras cuantas prestigiosas megauniversidades a distancia que cuentan en la actualidad con más de 100.000 alumnos. Podemos señalar las siguientes: Universitas Terbuka de Indonesia, Sukhothai Thammasat Open University de Tailandia, Korea Air and Correspondence University de Corea del Sur, Central Broadcasting and Television University de China, Indira Gandhi National Open University de la India, Anadolu University de Turquía, Centre National d'Enseignement à Distance de Francia, University of South Africa de Pretoria. 4 son los componentes fundamentales de un sistema de formación a distancia: el alumno o persona que aprende, el equipo docente, la comunicación a través de los medios, materiales y vías de comunicación, y por último, la estructura y organización. El alumno es el elemento central en todo sistema formativo. Por lo general, la persona que aprende a distancia es un adulto y, como tal, sus ritmos, formas y estilos de aprender tienen características específicas. Normalmente, su aprendizaje es una actividad interna que se orienta por motivaciones generalmente intrínsecas. Aprende porque quiere hacerlo. Valora muy positivamente el conocer con claridad los objetivos que persigue y en qué lugar se encuentra de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. El aprender adulto debe considerarse como una integración de saberes en vez de una simple adición de conocimientos. La eficacia y eficiencia de cualquier sistema o institución dedicada a la enseñanza depende en gran medida de la formación, capacidades y actitudes de sus docentes. A diferencia de la enseñanza presencial, el equipo docente que precisa esta modalidad de formación a distancia está constituido habitualmente por un variado grupo de expertos en distintas áreas, entre ellos
Expertos en los contenidos de la disciplina o curso en cuestión, responsables del nivel científico y técnico de la materia. El estudio, ¿no? ¿Os parece? Perfecto, estupendo. Expertos psicopedagógicos, tecnólogos de la educación, responsables de dar forma didáctica a los contenidos y asesores en las diversas fases de diseño y producción. De forma que se pueda abordar un aprendizaje autónomo sin dificultades por parte de los alumnos. Bueno, perfecto, es lo que pretendíamos, ¿no? Estupendo. Especialistas en la producción de materiales didácticos, responsables del diseño y estructura externa de los contenidos, editores, diseñadores gráficos, expertos en comunicación y medios técnicos, tutores, consejeros, asesores y animadores que motivan el aprendizaje, aclaran y resuelven dudas y dificultades y, en su caso, evalúan el aprendizaje. Y comprensivo. Y además estás consultando el mapa en lugar de memorizar. Y en cuanto a lo que me preguntas, efectivamente, esas ciudades están actualmente en Turquía, pero la historia no siempre ha sido así. La verdad es que lo que has escrito aquí yo lo encuentro... Precisamente la figura más característica de este tipo de enseñanza es el tutor. En la formación a distancia, el contacto personal con el alumno se establece con este docente. Básicamente, lo que el tutor debe conseguir con su buen quehacer didáctico es la personalización del proceso de formación a distancia a través de un apoyo organizado y sistemático que estimule y oriente individualmente al estudiante, le facilite situaciones de aprendizaje y le ayude a resolver las dificultades que éste encuentre tras el estudio independiente del material didáctico. Entre otras, son funciones esenciales del profesor tutor la función orientadora, más centrada en el área afectiva del alumno, y la función académica, dirigida al ámbito cognoscitivo del mismo. Yo creo que para el examen próximo, yo creo que irás mucho mejor preparada y tu rendimiento será mayor, desde luego, ¿no? O sea, que anímate y adelante. ¿Alguno de vosotros tiene alguna otra duda? Yo te quería expresar un poco la preocupación. Sin embargo, una buena acción tutorial se amplifica con la existencia de ciertas cualidades personales del tutor, tales como cordialidad, aceptación, honradez, empatía y capacidad para escuchar. Algo que nos va a ayudar un poquito más para poder comprender un poco más la materia. No te preocupes porque estoy de acuerdo completamente con vosotros. Esta primera parte de la materia es difícil y es complicada, pero con nuestro apoyo y vuestro estudio vais a sacar adelante la asignatura. Estoy para resolver cualquier problema que tengáis. Me podéis llamar por teléfono, me podéis escribir una carta o me podéis mandar un correo electrónico por la mañana. Normalmente, la tutoría se desarrolla bajo dos modalidades. Tutoría presencial. Lógicamente, es la forma de interacción más eficaz, si bien requiere que el alumno se desplace al centro de estudios o lugar en el que se encuentre el tutor y pudiera llegar a convertirse, si se abusa de ella, en la propia negación del sistema a distancia. Esta tutoría puede llevarse a cabo mediante sesiones individuales o grupales. Tutoría a distancia, que se establece a través del medio postal, telefónico, telemático, asistida por ordenador y utilizando las inmensas posibilidades que ofrece Internet. El sorprendente desarrollo de la tecnología hace posible la tutoría a distancia multimedia, que supera definitivamente las barreras espaciotemporales y ofrece extraordinarias posibilidades didácticas a corto y medio plazo. Sin comunicación no es posible la formación. No en vano, uno de los problemas que más manifiestan los estudiantes que aprenden a distancia es la sensación de soledad y alejamiento del profesor y de los compañeros de estudio. En realidad, se trata de una necesidad de comunicación.
Afortunadamente, la formación a distancia de hoy dispone de medios capaces no solo de transmitir los contenidos de sus enseñanzas, sino de mantener viva y altamente interactiva la comunicación a distancia con sus alumnos. De entre todos los materiales utilizados para el aprendizaje abierto y a distancia, el material impreso continúa siendo el soporte básico de transmisión de saberes y competencias en estos sistemas. Este material se articula en torno a dos componentes básicos, la unidad didáctica y la guía didáctica. La unidad didáctica es un conjunto integrado, organizado y secuencial de los elementos básicos que conforman el proceso de enseñanza-aprendizaje con sentido propio, unitario y completo, que permite a los estudiantes, tras su estudio, apreciar el resultado de su trabajo. No es un libro de texto convencional. Una vez que ha sido cuidadosamente seleccionado el título de la unidad didáctica, que además de ser informativo, deberá ser atrayente y motivador, su interior puede organizarse en torno a los siguientes apartados: introducción y orientaciones para el estudio, en el que se presentan clara y prácticamente la utilidad, provecho e importancia de los contenidos y su relación con otros. Objetivos que se pretenden alcanzar con su estudio y que deben ser específicos, comprensibles, asequibles y motivadores. Esquema de contenidos e ideas clave que permita una visión de conjunto, contextualizadora e integradora de toda la unidad. Desarrollo, en el que habrá que cuidar el lenguaje claro y directo, la estructura ordenada, secuenciada y progresiva, densidad y estilo de redacción conversacional, interrogaciones y ejercicios frecuentes e intercalados, refuerzos motivadores, precisos, ejemplos reales, variados, organizadores internos con encabezamientos, recuadros, tablas, las tipografías y realces con negrita, sombreados, marcos, y las ilustraciones, gráficos, mapas, dibujos y fotos que han de ser claras, atractivas y fáciles de entender. Resumen, en el que se destaquen con claridad y brevedad las ideas y puntos clave de la unidad didáctica. Bibliografía de la unidad, que aumente las referencias y posibilidades de aprendizaje del alumno. Actividades, que deben estar bien planificadas y que permitan la transferencia constante de los conocimientos. Glosario, que defina los términos fundamentales o nuevos de la unidad. Y ejercicios de autocomprobación con sus soluciones, con los que el alumno es consciente de su progreso. La guía didáctica es un documento que orienta el estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno el material didáctico con el fin de que pueda trabajarlo de manera autónoma. La guía didáctica es un instrumento motivador fundamental y el sustituto más característico de la orientación y ayuda del profesor de la enseñanza convencional. Una buena guía didáctica debe contener los siguientes apartados: presentación del centro y del equipo docente. Introducción general del curso, donde se justifique su denominación y temática, a quién va dirigido y qué capacidades y destrezas se alcanzarán con la superación del curso. Objetivos redactados de acuerdo con las características del curso en cuestión y del grupo destinatario. Prerequisitos, es decir, qué conocimientos y habilidades iniciales requerirá el estudio del curso. Contenidos del curso en forma de esquema en el que se ofrezca una visión panorámica de los puntos fundamentales. Materiales básicos y complementarios que se consideran necesarios. Bibliografía de ampliación especificada por bloques temáticos o unidades. Orientaciones para el estudio en forma de sugerencias sobre cómo relacionar las distintas partes del curso y cómo integrar las diversas fuentes de información. Actividades o trabajos que habrán de desarrollar los estudiantes a lo largo del curso. Plazos de realización y entrega. Tutoría, es decir,
sistemas de interacción alumno-centro, tipo y momento y lugar. Evaluación. Esto es, qué criterios de evaluación y técnicas de verificación de los aprendizajes van a emplearse con indicación de frecuencias, fechas, lugares. Los recursos tecnológicos han sido siempre un importante apoyo para establecer y mantener la comunicación con los alumnos en los sistemas de formación a distancia. Hoy suponen una opción irrenunciable. Los medios audiovisuales permiten mejorar y transmitir la información utilizando las extraordinarias cualidades de la imagen y el sonido. Actualmente, la inmensa mayoría de la población posee aparatos electrónicos tradicionales en sus hogares: teléfono, proyector de diapositivas, radio, televisión, reproductor y grabador de audio y de vídeo, y cuyas posibilidades didácticas para el aprendizaje abierto y a distancia son incuestionables y pensamos que hoy insuficientemente explotadas. En los últimos años estamos asistiendo a una verdadera revolución tecnológica protagonizada por el desarrollo de los sistemas audiovisuales, de telecomunicación e informáticos. La llegada de las nuevas tecnologías crea un espacio lleno de posibilidades. Los recursos didácticos de esta triple naturaleza permiten que la persona que aprende seleccione el material de estudio y lo dosifique, personalizándolo en función de sus propias necesidades y capacidad. Los sistemas multimedia, como el CD-ROM, DVD o la propia Internet, integran definitivamente la fuerza de la imagen y el sonido con las características de la informática y de las telecomunicaciones. Reducen el tiempo de aprendizaje, mantienen una elevada consistencia pedagógica en todo momento, homogeneizan el seguimiento y evaluación de los alumnos, flexibilizan y personalizan el aprendizaje, incrementan la retención por medio de la interacción y de la riqueza de la información ofrecida. Y finalmente aumentan la motivación y el placer por aprender al permitir que el estudiante busque, descubra y opte por nuevas, interesantes y divertidas formas de aprender. La presencia de una segunda persona es suficiente para que la primera cambie su comportamiento. Los sistemas telemáticos abren la puerta a una comunicación dinámica e interactiva, síncrona o asíncrona y de alta calidad entre profesores y alumnos situados en lugares lejanos, a través de medios como el correo electrónico, la videoconferencia, el chat, etc. Las posibilidades de Internet y las cada vez más perfeccionadas autopistas de la información en la enseñanza-aprendizaje abiertos y a distancia posibilitan la creación de espacios virtuales transparentes que simulan la presencialidad y permiten compartir materiales de aprendizaje de diferente naturaleza como textos, gráficos, sonidos, imágenes, vídeos, un conjunto de recursos tecnológicos con enormes aplicaciones formativas y de proyecciones todavía poco imaginables. En suma, estamos asistiendo a una nueva generación de formación a distancia basada y centrada en la persona que aprende, en la que se reducen las limitaciones espaciotemporales, se mejora el proceso interactivo y surgen innovadoras formas de comunicación en el ámbito formativo que se materializan en un aprendizaje abierto y a distancia de calidad.
Las propuestas de formación a distancia precisan de una compleja estructura administrativa que gestione y controle la actividad de todo el sistema. La producción y distribución de materiales, la coordinación de los sistemas de comunicación del centro o institución y la coordinación administrativa de los sistemas de evaluación deben estar especialmente diseñados y tratados. Sin olvidar los centros o unidades de apoyo o de estudio que estas instituciones pueden poseer dispersos por la región o el país y que son verdaderas extensiones de ellas mismas. Hoy en España se pueden cursar todos los niveles del sistema educativo oficial mediante la enseñanza a distancia y prácticamente todos los oficios y especialidades profesionales que demanda la sociedad. Pertenecen al Ministerio de Educación y Cultura las siguientes: el Centro Nacional de Educación Básica a Distancia, CENEVAD, que fue creado en 1979 para educación básica. El Instituto Nacional de Bachillerato a Distancia, INBAD, creado en 1975, responsabilizándose de las enseñanzas medias, ambos por la entrada en vigor de la LOCSE, Ley de Reforma Educativa de 1990, son integrados en el Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia, CIDEAD, que asume actualmente las funciones educativas de los centros anteriores. La Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, creada en 1972 y orientada a la educación superior y universitaria. Es una de las universidades a distancia más potentes del mundo. Cuenta con más de 160.000 alumnos e imparte en torno a 20 carreras universitarias. La UNED ofrece además un amplio catálogo de cursos, entre los que destacan el curso de acceso directo para mayores de 25 años, con más de 25.000 alumnos de todas las edades y condición social, los pertenecientes al programa de enseñanza abierta a distancia, los incluidos en el programa de formación del profesorado y otros de posgrado a nivel de experto, especialista universitario o magíster. Todos estos cursos suponen más de 400 ofertas diferentes de formación no reglada. La iniciativa privada fue pionera en España en la formación a distancia, iniciando sus primeros cursos de enseñanza por correspondencia a inicios del siglo XX. Actualmente la mayoría de los centros privados de enseñanza a distancia se agrupan en la Asociación Nacional de Centros de Enseñanza a Distancia, ANCED, que atiende a más de 400.000 alumnos cada año. Radio ECA, emisora cultural de Canarias, impartió su primera clase radiofónica en 1965. Esta enseñanza radiofónica a distancia ofrece actualmente muy diferentes cursos, habiendo prestado una atención especial a la alfabetización de adultos, más de 30.000 personas. La Universidad Oberta de Cataluña es un nuevo proyecto de educación superior a distancia dirigido básicamente a los habitantes de la Comunidad Autónoma de Cataluña. La Universidad Oberta de Cataluña fundamenta su sistema educativo en el concepto denominado campus virtual, posible gracias al avance que han experimentado las nuevas tecnologías. El Instituto Nacional de Empleo, INEM, contempla la enseñanza a distancia como método formativo, centrando su interés en la formación ocupacional basada en un sistema de aprendizaje abierto, flexible y modular mediante programas de enseñanza asistida por ordenador. Otras iniciativas dependen de comunidades autónomas que utilizan radio y televisión para hacer llegar el bien de la educación y la cultura a tantos españoles que, por diversas razones, no pueden o no desean acudir a las aulas presenciales. En el mundo de la empresa se están desarrollando igualmente interesantes procesos de enseñanza y aprendizaje abiertos y a distancia. La formación a distancia se ha convertido en un sistema didáctico justificado por sí mismo.
no es un sucedáneo de la enseñanza directa. De hecho, la formación a distancia diversifica y amplía las ofertas de estudios reglados y no reglados. Constituye de por sí un espacio de reflexión para la innovación educativa y proporciona un acceso universal a la educación. La formación a distancia imparte sus enseñanzas fuera de las aulas, utiliza sistemas de comunicación avanzados y multimedia, propicia un aprendizaje autónomo y ligado a la experiencia, fomenta la formación permanente y es económicamente rentable. La formación a distancia es, en definitiva, la forma de enseñar y de aprender de una nueva era que se identifica por su flexibilidad, libertad y afán de superación de viejos moldes. Estudiarla, mejorarla y garantizar siempre su calidad y rigor es nuestro objetivo como profesionales.